Este es el planeta que necesitamos alcanzar. Grilot, mundo natal de lo que la inquisidora Joycelene considera una raza humana estable, llamada Duilex. El maestro del capítulo habló a los reunidos alrededor de la proyección del mapa galáctico. Este planeta se ha encontrado bajo ataque y ha sido bloqueado, de manera muy similar a Tipón. Como se dijo, el republicano tendría que empujar a una fuerza militar a través de lo que equivale a un sistema neutral. La última parte fue escupida por el comandante con disgusto, o tomar un largo camino. Negociar o mover las fuerzas necesarias para llegar al sistema y recuperarlo tomará demasiado tiempo para las fuerzas que permanecen en el planeta. Esta no es una misión que pueda obligarte a emprender. Si usted y sus soldados se sienten en forma o incluso dispuestos a asumir esta misión, no se tendrá en su contra, retumbaron los astartes. Puede que no pueda forzarte, pero yo ciertamente puedo. Incluso si estamos salvando a los más bajos de nuestra raza, que llevan la etiqueta de un xeno, siguen siendo humanos, y tienen el mismo derecho a la protección del emperador. Gritó el general a sus subordinados. Varios sí señor. Resonaron por toda la sala, mientras varios comenzaban a regresar a sus propios barcos para prepararse. Esa última parte fue innecesaria, dijo Nathaniel. El general no había necesitado forzar el problema. La mayor parte de la flota, si no toda, habría terminado uniéndose al dragón de Gaia en esta cruzada. Mientras que a más de unos pocos capítulos no les importaba lo que los mortales pensaran de ellos, Gaia's dragón sabía que sin mortales, cualquier capítulo sería mucho más débil. Equipos de guerra, vehículos y nuevos reclutas vinieron de manos mortales. Parte de la razón por la que su capítulo trató de tener tantos buenos lazos con los mortales como fuera posible. ¿Por qué tratar de obligar a alguien a hacer algo cuando uno podría hacerlo para que los que te rodean estuvieran dispuestos a echar una mano? A veces, Nathaniel no podía entender a su primo en ese sentido. Ustedes son los nietos del propio emperador, ¿no es así? El estado era cierto, dependiendo de cómo uno se viera. Un Astarte era el hijo de los propios hijos del emperador. Pero eso no significaba que fueran impecables. Sí, gran parte de la población en general conocía a los 9 primarcas leales, y al architraidor, Horus. Pero los 8 hijos traicioneros restantes se mantuvieron fuera del ojo público, al igual que sus hijos. Algo que el general debería saber. Asumir lealtad y tener una causa digna de obedecer simplemente debido al linaje era una tontería. Un ceño fruncido se formó detrás de su casco. Quirón, el traidor, lo demostró. Si eso fuera suficiente para detener a los traidores, entonces el imperio estaría en mucho mejor forma de lo que está hoy, retumbó, mientras el general asentía con la cabeza. En cualquier caso, has hecho mucho bien al imperio y a nuestros soldados. Es justo que cuando se busque ayuda, se la dé, dijo el general. El maestro del capítulo asintió. Esa, en última instancia, la respuesta que estaba buscando. Los navegantes todavía se usaban en el espacio de Gaia, incluso después de siglos de estar aislados de la luz del Astronomican. Con la calma de la urdimbre, hubo un llamado para que esos adeptos físicos fueran reemplazados, ya que incluso un humano normal podría navegar por la urdimbre, con suficiente entrenamiento y habilidad. Pero uno no sabía cuándo cambiaría eso, y como resultado, los navegantes permanecieron, como siempre lo habían hecho. Ninguno, en última instancia, no vio la utilidad de tirarlos cuando las condiciones más turbulentas de la urdimbre podrían regresar en cualquier momento y posiblemente sin previo aviso. Pero una inmersión en la urdimbre sin el astronómico para cruzar la mitad de la galaxia fue una tarea difícil, incluso para alguien en sintonía con la urdimbre y sus movimientos. Ya se estaba trazando un rumbo. Salían de la urdimbre en 2 lugares separados, liberándose temporalmente antes de volver a sumergirse en el Inmaterium. A ninguno le gustó, pero era más seguro de esta manera, les permitió verificar su curso. Se movían a través de un territorio desconocido dentro de la urdimbre, después de todo. El nuevo espacio debía pisarse con cuidado, ya que los peligros que permanecen justo debajo de la superficie podrían resultar problemáticos. Entrando en la urdimbre en 3, 2, 1. La mayoría de los navegantes más antiguos siempre habían hablado sobre la luz del Astronomican, y cómo necesitaban seguirla, sin importar qué. Era demasiado joven para estar expuesta al faro de luz sagrada que era el propio emperador. Parte de ella ni siquiera podía imaginar lo que debía haber sido. Como tratar de describir el color a alguien que era ciego. Sin embargo, en la urdimbre, podía ver con suficiente claridad. Las mareas y los rebajamientos, eran como un mar. Un océano suave, con vientos tranquilos y pocas tormentas.
Era la sensación de tranquilidad, avanzando a un ritmo rápido, para dejar ondas a su paso. Era una sensación de ingravidez, y cuando las cosas estaban tranquilas, casi se sentía agradable. La turbulencia era mucho más problemática de tratar, pero rara vez y brevemente. Afortunadamente, ahora no fue una de esas veces. El Inmaterium como calma, pacífico en su estado. Pero pasar hasta una semana escondido en sus profundidades podría llegar a ser agotador, incluso para aquellos con la voluntad más fuerte, especialmente cuando uno estaba guiando un barco propio. Requería concentración, dedicación y fuerza de voluntad, y eso fue con la urdimbre tan tranquila como estaba. Algunos dijeron que un humano normal podría lograr tal tarea. La hizo burlarse. Se necesitaba una mente psíquica para guiar un barco a través de un mar físico. Era para lo que había sido hecha, después de todo. Ella había esperado que algo así ocurriera. Recolectar la muestra genética de Duyik fue bastante fácil, una vez que supo lo que estaba buscando. Había incluso menos de esencia genética de la diferente cepa abhumana de la que había tomado de los Jedi Padawan también. Como tal, observaron muchos de los grupos abhumanos que la República consideraba formas de vida xenos, que había llegado a un extraño descubrimiento. La mayoría de los grupos abhumanos compartían rasgos. Los ogrones eran generalmente tontos, pero bastante fuertes, siendo el primer ejemplo notable. Estos parecían más humanos. Al igual que no hay dos humanos iguales, tampoco lo fueron dos de estos grupos. Voló en contra de todo conocimiento sobre las especies abhumanas. Sin embargo, algunos parecían aún más cercanos a la línea de base genética de la humanidad. ¿Podría ser esa la razón? Un camino evolutivo natural que vino de los colonos humanos originales que lograron llegar más lejos de lo que se pensaba. Sin embargo, no explicó por qué la tecnología Warp ya no existía. La investigación que había hecho sobre su mundo natal era bastante esclarecedora y algo bastante enfurecedora. Gaia generalmente siguió las leyes y regulaciones del imperio lo mejor que pudo, pero si había algo que Gaia había prohibido era común en todo el imperio. Esa cosa era la esclavitud. Los trabajadores siempre dieron salarios que podrían permitirles comprar objetos de su elección y vivir en lo que equivalía a una comodidad considerable, incluso en la zona más baja. Mientras que algunas colonias externas se deslizarían cuando se trataba de sus estándares educativos, comúnmente en los mundos agrícolas, uno no estaba encerrado en la posición en la que nacieron. Incluso la nobleza podría perder sus títulos o la gente común ascender en función de sus acciones. Incluso los más bajos de la humanidad merecían cierto nivel de decencia, porque incluso el dios emperador se preocupaba por ellos, a pesar de las faltas de todos los seres humanos. La gente de Gaia, antes de que llegara el imperio, había luchado contra tales prácticas, y cuando llegó el imperio, luchó con uñas y dientes para mantener tales prácticas prohibidas. La llenó de no poca rabia que Rilot dependiera bastante del comercio de esclavos, enviando a sus hijos como nada más que marionetas exóticas. La esclavitud era técnicamente ilegal en la República, pero al ver que esa bombable inteligencia y su ejército, un grupo de soldados clonados que cumplieron sus órdenes, claramente no se hizo cumplir. La causa última de este comercio de esclavos, o, más exactamente, una parte significativa de la empresa criminal en todo el borde exterior, sería la especie xeno llamada las chozas. No necesitaría verificar el código genético de la raza masiva parecida a una. Sin embargo, su control sobre elementos criminales en todo el borde exterior tendría que ser controlado, si no directamente puesto bajo el control del imperio. Si el núcleo galáctico y el borde medio pudieran considerarse una ciudad colmena, entonces el borde exterior sería una colmena, donde todo lo no deseado, criminal, proscrito, mutante y abominado, se escondió. Cuando se dejaba solo, se enconaba, se pudrió, rezando tanto por el área sana de arriba, como por los inocentes que habían sido forzados allí por mala suerte y casualidad. El imperio se convertiría en esa llama purgadora que el borde exterior necesitaba. Y una vez que la suciedad fue limpiada, pudieron convertirla en algo más. Algo mejor. Primero, con Rilot. Porque permitir que incluso un abhumano fuera esclavizado a un xeno era una afrenta al dios emperador de la humanidad. Rompiendo la urdimbre en 10 minutos, sonó la voz en todo el barco. Si bien habría tiempo para planificar más una vez que salieran a la superficie de las corrientes de la distorsión, finalmente llegaron a su destino. Les tomó más de una semana llegar finalmente al borde del sistema de Rilot. Ahora era un momento para planear y orar. Tanto el dios emperador como para apaciguar a los espíritus de la máquina dentro de cada arma.
El incienso sagrado colgaba sobre las armas, mientras sus portadores trabajaban, buscando en sus armas cualquier falla o daño. Asegurarse de que el espíritu de la máquina de cada arma estuviera templado y listo para la batalla. Los cañones Las, Volter y Melta se mantuvieron listos para la batalla en cualquier momento. La inteligencia de la República había sido enviada durante su tiempo fuera de la urdimbre. Las fuerzas que quedaban en el planeta estaban perdiendo terreno, mal. El bloqueo estaba en pleno efecto, casi una docena de barcos en total. Tendrían que actuar rápido para salvar a los Jedi y las fuerzas clon en el suelo, junto con la resistencia nativa Twi'lek. Las fuerzas separatistas mantenían a la población como esclavos. Escudos de carne. Cobardes. Ya usaban un ejército hecho de metal, de cosas que podrían ser reconstruidas y destruidas en cualquier momento. Poner objetivos vivos antes de eso, tener escudos de carne para una fuerza de sacrificio. Asqueroso. Otro crimen por el que pagarían los separatistas. Idealmente, quien quiera que ordenara este asalto se encontraría con ellos en el campo de batalla y moriría por lo que han hecho. La realidad se dobló cuando la flota regresó al espacio real, flotando en el vacío. Su objetivo estaba ante ellos, suspendido en la oscuridad total del espacio. Los buques Imperium eran superiores a los barcos de la SEI, incluso las naves de escolta más débiles podían tomar más del doble de su número y salir victoriosas. Esta fue una de esas pocas veces en que los SEI fueron superados en número, no los que tenían una ventaja numérica. Si las máquinas pudieran sentir terror, entonces ahora sería un buen momento para mostrarlo. Los escáneos de mi señor recogen una forma de vida en la flota enemiga. Está en su nave de mando, para capturar o matar. Cualquier liderazgo del SIS capturado los perjudicaría, ya que podrían verse obligados a hablar. Pero en la misma línea, el riesgo de dejarlos escapar podría no hacer que valga la pena. Simplemente mátalos y termina con eso. Abre fuego. No muestres piedad ni cuartel a los herejes, ordenó de inmediato el maestro del capítulo. Los disparos destrozaron la flota enemiga sin previo aviso, atrapando varios barcos con sus escudos abajo, no es que hubiera importado. Las armas imperiales rápidamente comenzaron a reducir la flota a un naufragio retorcido de metal rasgado y escoria calentada. Parece que la forma de vida se ha escapado en una especie de vaina de vida, mi señor, por supuesto que tenía. Estos xenos que formaban la columna vertebral de la SEI eran cobardes por naturaleza. No es de extrañar que deseara escapar de la justicia del emperador, entonces tráenoslo. Si no desea enfrentar la misericordia del emperador con su flota, entonces tendrá que lidiar con nuestra falta de ella, ordenó, mientras los barcos comenzaban su acercamiento. ¿Tenemos un candado en la ubicación de los Jedi? Estamos trabajando en eso, mi señor. Gritó uno de los mortales en el puente. Bien. Si los Jedi todavía estaban vivos, agruparse resultaría prudente. No tenían conexión con los Twi'leks, y era posible que fueran vistos simplemente como otro grupo de invasores. Y si se tratara de los soldados y sus hermanos o de la vida de algunos abumanos, la elección sería fácil de hacer. Una vez que se encuentren, prepárese para la inserción orbital, ordenó. La velocidad sería clave en tal operación. Si llegaron a tiempo en primer lugar. Creemos que los hemos encontrado, mi señor, sonó una voz. Los Jedi y lo que queda de sus fuerzas parecen estar resistiendo el avance enemigo, los Twi'lek parecen estar moviéndose para retirarse. ¿Una acción de espera? Parecía que sí. Ganar tiempo para que una fuerza civil escapara fue valiente. Por ahora, era el momento. Prepara a los boticarios. Probablemente serán necesarios para esta misión, se volvió, dirigiéndose hacia su cápsula personal. Le gustaría reunirse con el comandante de las fuerzas aliadas de primera mano. Entrar no fue exactamente fácil. Solo pudieron enviar 2 cápsulas de lanzamiento de escuadrón, él y un boticario al cañón que la República había estado usando como resistencia defensiva. Fue un movimiento inteligente, obligando a un ejército enemigo más grande a luchar donde sus números ya no eran ventajosos y se habían utilizado en muchos conflictos antiguos a lo largo del tiempo. Sin embargo, eso hizo que la introducción de refuerzos se hiciera más complicada de lo necesario. Sin embargo, en tal entorno, lo que se trajo resultaría ser suficiente. Si eso no fuera suficiente, Thunder Out y otras naves proporcionarían el resto de los refuerzos que necesitan. 4 vainas tronaron en el suelo, rompiendo tierra y piedra después de gritar en el aire como una estrella fugaz. 26 astartes, un puñado de clones y un Jedi. Contra una legión de metal. No sería justo.
Un disparo rápido desde el Volter evitó que el Jedi recibiera un disparo en la espalda, un humanoide escamoso en apariencia. Más rondas de Volter atravesaron las filas delanteras de las máquinas, cada disparo colocado para evitar el fuego amigo. El escuadrón Alfa cubrió el boticario, avanzando rápidamente hacia el grupo más grande de soldados clon. Su visera le permitía ver débiles subidas y bajadas del pecho. Algunos vivieron, pero se estaban desvaneciendo rápidamente. Incluido el que tiene marcas en su armadura. Rex y Cody apoyaron diseños similares, conformando su suspensión que tal armadura marcaba un líder entre las fuerzas clon. Beta se quedó atrás, protegiendo a su liberiano. Si bien no se sabía que el poder psíquico fluyera a través de su línea genética, aún proporcionaba un impulso sobre la población mortal de psíquicos de Gaia. Lo que no fue destruido en una fuerte descarga de fuego de Volter fue destrozado por una ola de fuerza mental, estrellándose contra las filas de la máquina como una marea. Observó cada movimiento de los Jedi, mientras disparaba más rondas de Volter en cada objetivo. Nathaniel tuvo que admitir que fue toda una exhibición. Observó cómo la espada de poder en su mano, lo que un Jedi llamó un sable de luz, desvió al enemigo disparo tras otro. Elegante, le daría eso. Elegante e ineficiente. El hecho de que los Jedi no estén acostumbrados a la guerra debe haber sido preciso. Energía y movimiento desperdiciados, cuando uno usara una armadura adecuada, podrían ignorar tales exhibiciones e ir directamente a matar. Las cosas iban bien, a pesar de la única preocupación de Nathaniel. Habían perdido la charla box durante su descenso. Una serie de interferencias de algún tipo estaba en el planeta. De vuelta en el templo, había escuchado a los Jedi hablar de problemas de comunicación. Tal dispositivo tendría que ser encontrado y destruido. El estruendo levantó los ojos hacia arriba. 3 aviones se acercaban a través del cielo mientras los droides estaban siendo derribados. 4 alas en forma de cuchilla se extendieron en la parte superior en grupos de 2, cada una suspendiendo a un ejército de inteligencia abominable. Matar a todas las máquinas sería factible. Una pelea pobre, tal vez, pero realizable. Tenían que mantener a los heridos lo más seguros posible, lo que era el mayor detrimento de sus probabilidades. Los Twi'lek necesitarían suministros antes de eso. La elección, de nuevo, fue fácil de hacer. Liberiano. Déjalos en ruinas. Gritó, armadurando tomando otra ronda del enemigo, a la que le devolvió el favor. Nathanael vivió. El autómata andante no lo hizo. Entiendo, maestro del capítulo. La energía comenzó a acumularse en el aire. El olor a ozono atravesó su filtro, cuando los rayos comenzaron a acumularse alrededor de los astartes sintonizados psíquicamente. Levantó su bastón, permitiendo que la acumulación de poder de deformación se descargara por la punta. El primer rayo gritó en el aire, perdiendo la nave líder, solo para atravesar el segundo. El metal era típicamente un gran conductor para la electricidad. Esto fue conocido durante siglos por los primeros científicos de Gaia. Lo que no sabían era que los rayos conjurados por las habilidades psíquicas eran aún mejores para ser conducidos a través de la electricidad. ¿Y qué les faltaba poder a los liberianos del dragón de Gaia? Lo compensaron con creces en creatividad. Para el primer golpe no había faltado en absoluto. Cuando el buque comenzó a caer, los mecanismos que lo mantenían en vuelo dejaron de funcionar, su casco crujió, la electricidad ondulaba a través de su superficie metálica. Luego con un chillido, mientras el poder ahora atado dentro de su caparazón de metal estalló, como un globo lleno. La energía cayó en cascada, surgiendo hacia las 2 naves restantes. Ambos se tambalearon en el aire, la electricidad causó estragos en sus sistemas internos, antes de finalmente apagarse, cuando la gravedad se hizo cargo, sacándolos de su posición en las nubes. La bola de fuego creada llegó a la boca del cañón, ya que cada una rasgó cicatrices en la superficie del planeta. Algunas de las abominaciones ya comenzaron a salir de las llamas. La mayoría habían sido destruidos en el accidente, metal retorcido contra metal, pero algunos permanecieron casi intactos. En cualquier caso, el número de enemigos se redujo considerablemente. Limpiar lo que quedaba sería una tarea trivial. Incluso los Jedi parecían impresionados, mirando al liberiano con asombro. El rayo de fuerza era una técnica del lado oscuro, utilizada por muchos Sith a lo largo de los siglos. Hacer uso de tal poder estaba prohibido y por una buena razón. Pero en el fondo, sabía que lo que había ocurrido no era obra de la fuerza. De hecho, la fuerza era algo poderoso, uniendo todas las cosas, pero lo que había visto simplemente no era eso. Le habían dicho que sus refuerzos potenciales se sentirían mal como si algo estuviera enfermo con la fuerza misma.
Antes, podía sentirlo, pero había cosas más importantes de las que preocuparse, como vengar la muerte del capitán Kelly. Pero en el pico de la figura blindada de lo que hiciera, la fuerza simplemente dejó de existir a su alrededor. Empujado a un lado por una ola de energía y poder desconocidos. Una imposibilidad, sí, pero no podía ignorar sus sentidos. La fuerza ya había comenzado a llenar el vacío dejado por el derramamiento de fuerza bruta que había causado que se doblara. Necesitamos llevar a estos hombres a un lugar seguro. He logrado estabilizarlos, pero el trabajo de campo con los mortales nunca ha sido una especialización mía, gritó una de las figuras masivas por el sonido de los disparos. Imagundi miró detrás de él, hacia los astartes que estaban sosteniendo una posición defensiva alrededor de uno de los suyos. Su armadura era como la del otro, con un extraño símbolo en un pauldrón. Era un bastón, con dos serpientes envueltas alrededor de él. Espera, eso significaba. No se atrevió a mirar. ¿Sobrevivieron algunos de sus hombres a esta masacre después de todo? Esa fue una buena noticia, algunas de las únicas hoy. Aparte de que recibirían sus refuerzos después de todo, y los Twi'lek podrían escapar para recibir suministros de la República que seguramente estaban llegando. Casi por tentación, varios corredores de bloqueo pasan volando, probablemente inútiles ahora basados en la presencia del Imperio en el mundo. Solo un tonto admitiría que la solución del Imperio para las comunicaciones de bloqueo de señales de interferencia fue eficiente, pero estaba funcionando. Una cadena de naves que transportan información de ida y vuelta desde la flota principal en órbita. El maestro del capítulo habló de poner su barcaza de batalla en órbita. Incluso si ese era el propósito de la nave masiva, una de sus ventajas era que las fuerzas actuales eran pequeñas y estaban en movimiento. Posicionar un buque tan grande, al tiempo que permite la protección contra los ataques de Ariel, también pintó su ubicación para que la SEI la viera. La torre de interferencia tendría que desaparecer, y el Imperio había encontrado su ubicación. Se está debatiendo cómo debe destruirse. Muchos generales imperiales querían lanzar un asalto directo, apoderándose de la torre de interferencia y volviéndola contra la SEI. Si fallaba eso, entonces buscaban convertirlo en escombros desde la órbita. Las lanchas de desembarco serían vistas desde demasiado lejos para ser realmente efectivas, y aunque las cápsulas de caída de Astartes evitarían la artillería, la base aún estaría fuertemente fortificada. Y mientras que el maestro del capítulo dijo que confiaba en la capacidad de sus hombres para hacer el trabajo, Imagundi se negó a enviar más soldados en misiones suicidas. Sí, los gigantes blindados eran capaces de mucho en las líneas del frente, pero sigilosos no lo eran. Para empeorar las cosas, la instalación estaba rodeada por esclavos Twi'lek. Por eso se raspó el bombardeo orbital. Los separatistas estaban utilizando la estrategia cada vez más, escondiendo objetivos importantes detrás de un muro de combatientes involuntarios. En general, el Imperio parecía disgustado por tales estrategias, pero estaba más que dispuesto a hacer una huelga de todos modos. Dañar a inocentes era una afrenta al código Jedi, y afortunadamente, el Imperio era razonable. Principalmente, si un asalto está fuera de la mesa, como lo es el bombardeo, ¿qué pasa con la infiltración? Retumbó el maestro del capítulo. Con el debido respeto, no creo que sus fuerzas hayan mostrado ningún elemento de sigilo dedicado que tal misión requeriría, dijo uno de los Twi'leks, sacudiendo la cabeza. Nathaniel dejó escapar algo que sonaba similar a una risa, un sonido profundo que reverberaba en el aire. Somos un capítulo de generalistas, sí. Pero también somos conscientes de los puntos fuertes de la especialización, y el sigilo siempre ha sido un talento que corre a través de nuestra línea genética, dijo el maestro Jedi que no sabía a qué se refería el hombre. Era un alarde, eso estaba claro. ¿Pero en sigilo? Seguramente no. ¿Cómo podría una masa de armadura y músculo permanecer oculta a miradas indiscretas? Perdóneme si soy escéptico, pero todo lo que he visto hasta ahora es una señal de lo contrario, dijo otro de los comandantes Twi'lek, cruzando los brazos. Sin embargo, había un extraño aire de confianza en Astarte. Parecía casi seguro de que sus hombres podrían cumplir esta tarea. Puedo asegurarle que mis hombres están a la altura de la tarea, general. Ellos mismos entrenaron con la Guardia del Cuervo. Si bien puede que no seamos los hijos de Corax, sus habilidades son casi inigualables. Puedo prometerte eso, dijo, manteniendo firme la confianza de Astartes. Había una verdad fundamental detrás de los Astartes. Estaban destinados a sobresalir en todas las cosas. Así fue como el emperador los hizo, después de todo. Esto incluiría cosas que no deberían ser posibles, incluido el reino del sigilo.
En los días en que el emperador caminaba junto a la humanidad, 3 de sus hijos usaban el sigilo, y también lo hacían sus hijos. De esos 3, 2 se convirtieron en traidores, y uno permaneció muy leal. Corvus Corax, primarca de la Guardia del Cuervo, era ese hijo leal al emperador. Las lecciones de sigilo, infiltración y sabotaje que el dragón de Gaia enseñó a aquellos con una disposición para el sigilo finalmente vinieron de la Guardia del Cuervo. Su lema, que el conocimiento era poder, y que debía estar bien guardado, era veraz, y había inspirado al propio dragón de Gaia. El conocimiento es poder. Saber cuándo conservarlo, cuándo ocultarlo y cuándo difundirlo, es la verdadera prueba del conocimiento. Los equipos de infiltración, sin embargo, estaban lejos. Había mucho que hacer, y no había suficiente Astartes para que se hiciera fácilmente. Desde el propio Corsound hasta las profundidades del espacio separatista. Pero algunos permanecieron, en caso de que surgieran circunstancias imprevistas cuando se necesitaban sus especialidades. Ahora era una de esas veces. Media docena se deslizó a través de la maleza. Su armadura era menos obstáculo de lo que cabría esperar. El comportamiento tanto de sus hermanos como de sus primos se encargaría de eso. Fue un engaño útil, y funcionó bien. La torre ante ellos estaba fuertemente custodiada, con mucha inteligencia abominable alineada en las paredes, y antes de esos, nativos encadenados. Grillot en sí no era exactamente lo que se clasificaría como un mundo de la muerte, ni siquiera cerca, en realidad, pero ciertamente era peligroso. La mayor parte del mundo era muy árido, salvo la densa jungla alrededor de la línea ecuatorial. Este paisaje seco y muchas veces la falta de lluvia crearon condiciones desérticas, lo que resultó en fluctuaciones de calor y frío correspondientes con el ciclo día-noche. Uno pensaría que los separatistas querrían esclavos vivos y escudos de carne vivos. Un cadáver no hacía mucho trabajo, ni era un buen rehén. Pero los abumanos eran el objetivo secundario. Tratar con ellos tendría que esperar, sin importar cuánto molestara a los combatientes de la resistencia nativa. Derriba la torre, y las comunicaciones serían claras. Idealmente, la República estaría dispuesta a prestar apoyo adicional. Al maestro Jedi que estaba protegiendo el planeta le quedaba poco de su fuerza original. Casi habían desaparecido. Había que echar una mano. Luchar hasta la muerte, no huir ante el fin de uno. Hacerlo no fue algo fácil. Claro, pueden haber sido entrenados, pero no era más que una excusa. Tenían una opción, y eligen escupir en la cara de su enemigo. Un rasgo muy valiente, casi humano. Era una pena que no fueran más que clones producidos en masa. Claro, no eran del todo sirvientes, que eran poco mejores que las máquinas, sino verdaderos humanos. Eso puede depender de otros para decidir, pero a sus ojos, no fue así. La luz parpadeó a su alrededor, haciendo que pareciera como si nada estuviera allí en absoluto. Si bien la armadura que usaban carecía de las defensas de la armadura de poder estándar, no era por mucho, y la bendición que daba, una forma de dispositivos de sincronización, valía su costo. Originalmente, el dispositivo de camuflaje era parte de un proyecto mantenido de la población humana regular, apodado Hércules. Si bien el proyecto original había terminado en desastre, obligando al propio capítulo a lidiar con las consecuencias, partes de él fueron tomadas y rescatadas, y algunas conversaciones hablaron de reiniciar el proyecto bajo una mirada más vigilante. El equipo de sigilo fue una de esas cosas, con sacerdotes tecnológicos descubriendo que era compatible con la armadura de poder. Permitió que el escuadrón de 6 hombres se acercara rápidamente sin ser detectado, deslizándose por encima de la pared. Su comandante hizo un gesto, dividiéndose en grupos de 2, rompiendo hacia diferentes partes del complejo. Uno para cortar sus líneas de comunicación y alarma dentro de la base, el centro de comando. Otro, para destruir armas pesadas, artillería y vehículos que podrían usarse para defender la base de un posible asalto. Finalmente, un par para tomar la torre principal, destruyendo la baliza de interferencia. Estaba oscuro. Demasiado oscuro. El sonido metálico resonaba arriba y abajo de los pasillos, el sonido de sus propias pisadas y su compañero. No es como si tuviera que estar aquí. No había fuerzas enemigas que pudieran siquiera tocarlos, y los esclavos no se pondrían alborotados. Lo que sucedió la última vez les recordaría lo suficiente. ¿Por qué estamos aquí?, preguntó, solo para notar que ahora solo había un conjunto de pisadas. Se volvió, buscando a su compañero de reloj. No había nada. Donde marchaba el droide B-1, ahora no había nada. Ni siquiera una pieza de metal. La preocupación y la preocupación crecieron a lo largo de sus circuitos. No fue el único. Seguramente un animal no había entrado.
No, eso habría hecho demasiado ruido. No habría arrancado un droide como ese. Se habría dado cuenta. Salgan. Ordenó, levantando su blaster, buscando ampliamente un objetivo. Algo se deslizó en su cuerpo. Ten cuidado con eso. Alguien podría resultar herido. Abominación, dijo una voz detrás de ella, mientras la máquina se deslizaba al suelo, efectivamente partida por la mitad. Disfrutas demasiado de esto, hermano, afirmó el Astarte, manteniendo su ruido al mínimo. Disculpas, hermano. Son tan tontos que no puedo evitarlo, fue la respuesta del joven, continuando con los gestos con las manos. Habían destruido lo que tenía que ser media docena de grupos de abominaciones de manera similar. Decir que era fácil era quedarse corto. La mayoría de la inteligencia abominable había demostrado ser bastante estúpida. Bien podrían haber estado luchando contra niños reales, sin sentido de protocolo o incluso instintos básicos de supervivencia. Y aquí en algún lugar, preocupado por la marea de máquinas. Patético, lamentable, de verdad. Eran honestamente más tontos que un orco. Tanto poder que parecía desperdiciarse en hacerles sentir cosas como el miedo. ¿Qué tipo de persona diseñaría una máquina para sentir miedo? Este es el puesto de mando. ¿Listo? El mayor hizo un gesto hacia la puerta. El más joven asintió simplemente. Juntos, irrumpieron a través de la puerta, se abre automáticamente, a pesar de que los droides pierden guardias a diestra y siniestra. Para un puesto tan crucial, no debería haber sido defendido tan a la ligera. La garra del rayo dividió un droide de batalla completo como un sable de luz, cada hoja más larga que su torso era alto. En cuestión de segundos, toda la habitación no era más que una licuadora de metal y dispositivos arruinados. El mayor de los dos frunció el ceño debajo de su casco, cuando uno de los dispositivos chisporroteó y chisporroteó. Creo que esa parte fue importante, afirmó. La tecnología de elevación de repulsor, o de otro modo, antigravedad, fue una de las muchas cosas que el culto a la máquina se había interesado en el sentido de que la SEI invadió el espacio del imperio. Esta base contenía una considerable reserva de tecnología. Una pena estaba todo unido a los tanques de la SEI. Destruidos, en llamas, tanques SIS. Colocar explosivos sobre ellos fue fácil. La artillería andante. Él daría crédito a los creadores de estas abominaciones. Sabían cómo hacer que sus máquinas fueran inhumanas y sin alma. Era como una araña con la mitad de sus patas eliminadas, y de alguna manera, consciente. Como lo fueron el resto de las abominaciones. Pero, al igual que las perversiones humanas regulares, eran extremadamente estúpidas, tal vez incluso más que las fuerzas regulares. La explosión en toda la base fue la señal final. Sin vehículos, una forma de pedir refuerzos, era hora de tomar la baliza de interferencia. Cuando los cuatro recogieran lo poco que quedaba de la guarnición enemiga, que no había sido ya destruida en las tácticas de emboscada utilizadas por el grupo de Astartes, eliminarían el obstáculo final. A diferencia de las otras puertas, esta cerrada desde el interior. Las garras del rayo no habrían sido suficientes para atravesar fácilmente. Tampoco los explosivos. Entonces, ¿por qué pasar por la puerta, cuando uno podría atravesar el techo? El metal dio paso al artefacto explosivo, permitiendo que los dos Astartes entraran en la habitación desde arriba. El dispositivo de interferencia fue efectivamente aplastado bajo los pies, dejándolo como una pila de restos. Los guardias se agregaron a la pila sin preocupación. Las señales ya se estaban volviendo más claras, a medida que la charla llegaba a Vox. Maestro del capítulo, el dispositivo de interferencia está destruido. Proceder al objetivo secundario. Solicitar refuerzos de la guardia en caso de un ataque de represalia. Muy bien. El emperador protege. Grieta. 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 El ruido fue seguido por el ruido de las cadenas contra la piedra, atravesando el aire oscuro de la noche. ¿Qué podría estar pasando ahí fuera? ¿Estaban siendo rescatados? Había escuchado explosiones unos minutos, pero nada había llegado después. Grieta. 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 El sonido se estaba acercando ahora. Forzó los ojos mirando hacia la oscuridad. ¿Nada? No, había algo allí. Masivo, voluminoso, escondido en las sombras. Un solo movimiento de su dedo se abrió paso a través del metal, liberando a aquellos que una vez estuvieron en esclavitud. No fue hasta que el gigante estuvo ante él que pudo distinguir algo de eso. Armadura tan negra como un cielo sin luna, la garra encaja más en un ave de presa que en cualquier cuerpo humanoide. También rompió sus cadenas, desvaneciéndose en la noche mientras continuaba su marcha, liberando a cada esclavo, uno por uno. Bueno, ese es el final de este capítulo.
El arco de la batalla de Rilot es una de las historias de las guerras clon que no solo me encantó ver, sino que recuerdo bastante bien. El Imperio ciertamente está tratando de poner su cara amistosa, tanto para la República como para cualquier otro aliado potencial.